Muchas gracias, muy buenos días a todos. Un gusto saludarlos. Y bueno, antes que nada, agradecer la invitación que tuvieron a bien hacerme por parte de la Auditoría Superior del Estado. Un gusto siempre regresar a lo que aún sigo considerando mi casa. Fueron 10 años de estar formando parte de esa enorme y gran institución, entonces yo sigo sintiéndome parte de ella. Les agradezco infinitamente el honor que me hacen en invitarme y bueno, vamos a tratar de dar algunos bosquejos, algunas pinceladas en el tema de control interno que es pues sumamente complejo, es importante, no es complejo, es un tema que implica mucha voluntad. La complejidad de ello es que estamos bajo el esquema de atender a las buenas voluntades de quienes formamos la administración. Es un tema de generar cultura, es un tema de inspirar cambios, es un tema de romper paradigmas, es un tema que tiene que ver con pensar en nuevas maneras de hacer las cosas, no hacer cosas diferentes a las que venimos haciendo. Finalmente, los servidores públicos, en el desempeño de la función, pues estamos obligados a hacer todo aquello que la ley nos permite. No estamos para inventar el hilo negro, no estamos para descubrir cosas nuevas. Quizás el mayor reto es seguir haciendo lo que tenemos obligación de hacer, pero hacerlo de una manera distinta. Y ahí es donde me atrevo pues a señalar que existe complejidad en el tema de control interno. Pero fuera de ello, el control interno es un tema que si lo tomamos con la simplicidad de la operación diaria, finalmente llegamos a la conclusión de que vivimos dentro del control interno. Para mí, hablar de control interno es algo natural, es algo inminente, es algo con lo que convivimos día a día. Y partiendo de esas ideas, quisiera pedirles a todos que abramos nuestra disposición mental, nuestra concepción de este término, para verlo de una manera muy sencilla, sencilla desde la perspectiva de que vivimos día a día con este tema, vivimos insertos en él. Todas las acciones que llevamos a cabo en el desempeño de nuestras funciones están involucradas o están embebidas, están envueltas por control interno. De no ser así, las administraciones no existirían, las empresas privadas no existirían. Entonces, si tenemos esa idea de que es algo con lo que vivimos todos los días y que es tan amigable que por eso tal vez no logramos identificarlo, seguramente nos será mucho más sencillo asimilarlo y entenderlo. Bueno, con este pequeño preámbulo que quise no dejar pasar por alto, voy a permitirme a comenzar a hacer a compartir lo que son algunos conceptos, insisto, unas pinceladas solamente sobre el tema, porque el tema es sumamente amplio y puede ser visto desde muchas perspectivas, tiene muchas aristas, pero ninguna de ellas es nueva. Todas las conocemos y vivimos el día a día en medio de ellas. Entonces, si me permiten, voy a compartir la presentación y ya ustedes, por favor, me harán saber si está siendo visible. Sí, sí se ve. Gracias. Bueno, entonces comenzaríamos con el tema. Voy a mencionar un poquito cuál es la intención de ver en esta plática. Insisto, los bosquejos, las pinceladas que vamos a abordar son algunos antecedentes históricos, cómo nació o qué le da origen a este tema, qué lo detona de manera más notable, los avances en México, cómo está la situación actual en Guanajuato, qué es lo que estamos logrando, alcanzando a este momento. ¿Qué es el control interno en sí? ¿Cuál es su estructura? Y el ejercicio, vamos a tratar de abordar algunas acciones que nos llevan de manera muy particular a entender cómo se ve reflejado el control interno en el ejercicio de los recursos públicos.
Pareciera de pronto que lo vemos desvinculado, desarticulado, como si no tuviera una cosa que ver con la otra, pero lo que les decía, de manera muy natural, están implícitos y conviven de manera muy íntima. Después hablaremos un poquito sobre la importancia del control interno, los actores en el tema, qué retos enfrentamos en este momento y algunos conceptos sobre la corrupción y sus efectos para concluir el asunto. Son temas muy sencillos de abordar, insisto, y que en todo momento les pediría, si existen dudas, como bien lo comentó el compañero al inicio, las hagan llegar, al final abordamos todas estas dudas y si no nos alcanzara el tiempo, manifiesto mi compromiso para contestarlas y responderlas de manera personal cada una de ellas. Entonces, partiendo de los antecedentes históricos, comentábamos, ¿qué es lo que pasa con el control interno? Ana, nos parece que es un tema novedoso, sin embargo, no es así. Quise hacer la referencia a los antecedentes históricos porque quiero que tengamos claro que el control interno no es algo que nació recientemente. Como la contabilidad, la auditoría es una técnica que existe desde hace muchísimos años. Y dentro de las atribuciones o dentro de los procedimientos de auditoría está previsto el que se evalúe el control interno. Y esto lo sabemos quienes hemos sido parte de nuestra vida auditores y sabemos que sin importar el tipo de empresa o entidad en la que nos encontremos, llámese una empresa privada, llámese una empresa pública, cuando hacemos una auditoría, uno de los primeros actos que debemos de llevar a cabo es la evaluación del control interno, a pesar de que no exista un sistema de él establecido como tal de manera formal. ¿Por qué digo esto? Porque bueno, en los años 2000, 2002, 2008 más o menos, es cuando se dan estos casos, que son el caso Enron y que son el caso del banco Lehman Brothers. Seguramente todos los hemos oído mencionar, fueron casos de corrupción internacionales. El segundo, que por ser una institución del sistema financiero, pues generó o tuvo una implicación muy fuerte en lo que fueron la crisis de Estados Unidos y que, bueno, pareciera que fueron casos menores. Recordaremos que en esa época, en el caso de Enron en particular, bueno, pues había como ente auditor, como ente contable y asesor pues financiero, una de las 5 grandes firmas internacionales de auditores, que en aquella época era Arthur Andersen. Bueno, en esa época, ¿qué sucedió? En esos casos en particulares, pues hubo malos manejos, hubo decisiones discrecionales, hubo una deficiente evaluación y administración de los riesgos. ¿Y qué sucedió con los auditores? Los auditores pues consintieron o fueron omisos en evaluar todo este tipo de situaciones relacionadas con el control interno, lo cual llevó pues a los resultados que ya conocemos. En el caso de Enron, una gasera de gran dimensión, y en el caso del banco, bueno, pues obviamente con impactos en toda la ciudadanía estadounidense relacionado con el tema de los créditos a la vivienda y demás, que bueno, generaron, insisto, consecuencias muy graves, consecuencias que tuvieron un alcance pues de un calado que llegó a generar o a simbrar no solamente los gobiernos, al gobierno de Estados Unidos en su momento, sino que sirvió como una lección para los gobiernos de otros países. Y fue ahí donde, bueno, finalmente se genera o se detona, no es que no existiera el control interno, ya existía, pero en ese caso fue descuidado, se detona pues una gran importancia o una gran intención de muchas organizaciones internacionales primeramente por voltear a ver todo el tema del control interno para evitar que casos similares se presentaran. Y entonces la Convención Interamericana contra la Corrupción pues se crea y empieza a generar algunos conceptos o empieza a documentar algunos de aquellos conceptos. Después viene la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales. Esta fue patrocinada o empujada por la Organización de la Cooperación y Desarrollo Económicos, la OCDE, y al final la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
Esto, insisto, todos en reacción a lo que había sucedido en estos casos y tratando de mitigar el riesgo de que se presentaran casos similares. Esto pues obviamente se ve reflejado en México, en nuestro país, y llega como primera, digamos, versión o como una primera oportunidad para abordar estos temas ya de manera más formal y con una visión desde el punto de vista de administración de riesgos, ya no solamente como un instrumento, como una parte de los procedimientos de auditoría, sino como un enfoque de soporte administrativo, llega el modelo POSO, que primeramente fue establecido en Estados Unidos en el año 1992, pero que se actualiza en el 2013, a raíz de que suceden estos casos que, insisto, fueron en el 2002 el primero, en el 2008 el segundo. Entonces se retoma aquello que ya estaba establecido, se actualiza, y bueno, este modelo POSO pues permite, es un modelo que permite ser implementado en cualquier entidad, entidad pública o entidad privada, entidad, digamos, que cotiza en bolsa, o entidad, una pequeña entidad. Era un modelo que aplicaba para cualquier organización. En 2006 se emiten las normas generales de control interno. En estas, obviamente, en la primera, el primer actor que formaliza estas normas es la Secretaría de la Función Pública. Posteriormente, en 2014, se presenta el Marco Integrado de Control Interno. Es un modelo general para la administración de los riesgos y de control interno, igualmente, digamos, auspiciado o empujado por la Secretaría de la Función Pública, pero ya acompañada también por la Auditoría Superior de la Federación. Ya viene de manera más coordinada, ya trae la visión de estas dos instituciones. Finalmente, seguimos evolucionando y en el 2016 se decreta, se aprueba la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, donde obviamente ahí se recogen pues muchas acciones tendientes al combate de la corrupción, entre ellas, como un elemento base, pues el tema de control interno. Igualmente, seguimos bajando de la escala internacional a la escala nacional. Y ahora, ¿qué está pasando en Guanajuato? En Guanajuato comenzamos también con el tema del control interno, empezamos a hablar de él. En el 2010, los primeros documentos que formalmente fueron emitidos, pues fueron los lineamientos generales de control interno y sus normas de aplicación para la administración pública estatal. Este documento, digamos, fue el primero que nos habló del control interno como un sistema, como un marco coordinado, donde ya se abordaba el tema de los 5 componentes, una serie de puntos de interés, acciones y demás actividades que conlleva pues lo que ahora conocemos en el modelo actual. Ese fue el parteaguas. En el 2016, y coincide con la fecha de nacimiento o con la fecha en que surge y se aprueba la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, se emiten acá los lineamientos generales de control interno para la administración pública del estado de Guanajuato. Es un documento que evolucionó de los que traíamos a partir del 2010. En el 2016 igualmente se emite el modelo estatal del marco integrado de control interno para el sector público, y actualmente, de manera muy reciente, se emite en el año actual los lineamientos generales de control interno para el Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato. Seguramente la mayoría está familiarizado con ellos. Ya se hace una puntualización muy particular que este modelo corresponde, insisto, al alcance del Poder Ejecutivo. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Si nos damos cuenta, en el documento 2010-2016, en 2016 efectivamente, estamos hablando que son de aplicación para la administración pública del estado de Guanajuato. Esto nos da la posibilidad de que fueran utilizados en todo el estado, llámense los 3 poderes, llámense los municipios, llámense los organismos autónomos, digamos, eran de una aplicación general, no vinculatoria. Era un modelo propuesto donde finalmente el alcance
pues sí tenía una perfecta definición de alcance jurídico. Sin embargo, el documento, bueno, pues insisto, estaba a la vista, a la consideración y para el uso de cualquiera de estas entidades que quisieran interesarse en su implementación. En el 2022 se hace una particularización y en este caso se emiten los del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato. Insisto, ¿a qué obedece este cambio? Bueno, obedece a que con la entrada en vigor de la ley nacional, la ley general del Sistema Nacional Anticorrupción y bueno, finalmente también la local, con la entrada en funcionamiento de los sistemas, ahora todos somos sujetos obligados. Ya no es un tema de no vinculación, no es un tema de está ahí el modelo para quien quiera adoptarlo, ¿no? Ahora con todas estas nuevas disposiciones, el tema de control interno ya pasa a ser responsabilidad de cada uno de los entes existentes, llámese administración pública centralizada, descentralizada, organismos autónomos, entidades municipales, obviamente también en su entorno centralizado y descentralizado. Por eso es importante, y aquí viene un cambio que debemos de tener en consideración, no es que haya nacido apenas la necesidad o la obligación de crear e implementar nuestro sistema de control interno en lo particular. No, esto ya venía y como lo vengo mencionando desde que iniciamos la plática, el control interno no es una novedad. El control interno existe desde que existe la auditoría, pero se visualizaba como un procedimiento de la práctica de auditoría. Entonces, ¿qué es lo que decía la administración de una organización, de una entidad? Hablar de control interno, ese es un tema de los auditores, ese es un tema de la Contraloría, ese es un tema de la Secretaría de la Función Pública, no tiene nada que ver con nosotros. Así se venía conceptualizando. La verdad es que la complejidad actual está en hacer entender a las administraciones que los dueños de su control interno son ellos, es la administración, es la línea, es la alta dirección. El control interno tiene que venir desde la alta dirección y permear hacia abajo. No funciona de otra manera. Es lo mismo que sucede con el tema de, vamos a equipararlo con un sistema de gestión de calidad. Si el sistema de gestión de calidad no viene de arriba hacia abajo, seguramente va a tener un resultado, pero va a ser un resultado acotado. ¿Por qué mencionar esto? Porque a partir de que se crea la obligación, digamos, o se norma, se hace explícita esta obligación de que todos y cada uno de los sujetos debemos construir nuestro control interno día a día de manera sistematizada y articulada, pues nos enfrentamos con esto que comento. La mayoría, digo, no sé qué pase en sus entornos, pero por lo menos en mi experiencia lo puedo afirmar de esta manera. La mayoría del área administrativa, del área ejecutora del gasto, de las áreas operativas, consideran que hablar de control interno es un tema relacionado, insisto, con los órganos internos de control, con las contralorías y las auditorías, lo cual es equivocado. Y ahí está uno de los retos para nosotros que formamos parte de estas entidades fiscalizadoras, de estas entidades revisoras, es hacer entender que el esqueleto, porque finalmente el control interno es eso, el esqueleto es responsabilidad de cada una de las áreas ejecutoras y operadoras. ¿Cuál es el papel de los entes revisores o fiscalizadores? Es la evaluación, el acompañamiento, tanto en la implementación como en la propia autoevaluación que haga cada una de las áreas. Y por supuesto, también desde el entorno y desde el enfoque de auditores que somos, obviamente la aplicación de la evaluación de control interno en cada una de las intervenciones que nosotros hagamos. ¿Para qué? Pues para efecto de definir la naturaleza y alcance de nuestras pruebas, para efecto de determinar posibles recomendaciones cuando un control no está funcionando. Entonces, esta parte tiene que ver pues con el hecho de que ahora existen unos lineamientos para el Poder Ejecutivo y cada uno de nosotros tendremos la necesidad de ir documentando, formalizando aquel sistema que decidamos implementar como administración o como entidad. En este caso, en Guanajuato, afortunadamente existe el Sistema Estatal de Fiscalización,
que está conformado, pues, como lo dije, por muchos entes que estamos vinculados con el área o con el concepto de revisión, de fiscalización, de prevención. En este caso, bueno, la Auditoría Superior del Estado, la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, todos los órganos internos de los organismos autónomos, los órganos internos del Poder Legislativo, del Poder Judicial, obviamente entendiendo que la transparencia corresponde al Poder Ejecutivo, y los órganos internos de los municipios. Todos estos actores estamos organizados en 7 grupos de trabajo, uno de los cuales es control interno. Es tal la relevancia de este tema que hay un grupo de trabajo especializado en este concepto y que de ahí se ha emanado o se ha trabajado un modelo que luego ha servido como insumo para el sistema estatal anticorrupción. Sabemos que en el sistema estatal de fiscalización pues se analizan las problemáticas, se generan proyectos para atender a estas problemáticas y se hacen las propuestas de estos proyectos para efecto de que sea el sistema estatal anticorrupción quien, debido a sus atribuciones, emita recomendaciones no vinculantes que representan modelos o que representan la oportunidad de que los sujetos obligados pues decidamos si las vamos a aceptar o no las vamos a aceptar. Recordemos que las recomendaciones no vinculantes son eso, son recomendaciones, no son imposiciones, no son modelos obligados, no son vinculantes en tanto no sean aceptadas. Y por lo tanto, bueno, lo que hace el sistema estatal anticorrupción es proponernos estas o acercarnos a llegarnos de todas estas propuestas que se generen. ¿Para qué? Para que, insisto, cada uno de los sujetos fiscalizados decidamos si las adoptamos y las adaptamos a las necesidades de nuestras propias organizaciones. Entonces, en el 2021, el año pasado, el sistema estatal, la Secretaría Técnica del Sistema Estatal Anticorrupción emitió una recomendación no vinculante para la adopción de los modelos de control interno en el estado de Guanajuato. Muchos organismos ya se han pronunciado al respecto, algunos decidieron aceptar la recomendación, otros tantos no la aceptaron. ¿Por qué? Pues porque ya tenían un modelo establecido y es adecuado y es correcto señalarlo así. La recomendación es para eso, es para decidir si la aceptamos o no la aceptamos, obviamente de manera justificada. Y voy a mencionar el caso de un caso que considero muy relevante porque es un ejemplo que nos debe de servir a todos. El municipio de León decidió no aceptar esta recomendación porque la justificación que el municipio dio es: yo ya tengo implementado un sistema de control interno que funciona desde hace 10 o 12 años y que me da los resultados que yo como municipio necesito. Y es excelente, o sea, fue una decisión fundada, fue una decisión motivada y fue una decisión que por supuesto no niega la necesidad de un control interno. Lo que dice es: yo ya lo tengo, cumple con las expectativas y con las necesidades de la administración municipal de León y por lo tanto no acepto esta recomendación. Caso contrario, Irapuato, por ejemplo, Irapuato dijo: efectivamente nosotros tenemos un control, nosotros vivimos inmersos en los controles, pero no tenemos un sistema como tal. Por lo tanto, aceptamos esta recomendación y vamos a hacer lo necesario para implementarlo. Entonces, esto también tenerlo en consideración porque es el punto de partida a partir pues o es el origen a partir del cual muchas de las administraciones estamos comenzando a formalizar lo que ya tenemos, porque vuelvo a lo que comentaba en un principio, el entorno de control, la estructura de control es algo con lo que convivimos día a día. Tal vez no lo identificamos, quizás no lo tenemos documentado debidamente, pero el control interno prevalece en cada una de las acciones que nosotros como servidores públicos ejecutamos. ¿Qué es lo que se puede decir del control interno en este momento en una administración o en una entidad en la cual no se tenga formalizado el sistema? Lo que se puede decir es, bueno, falta formalizarlo, tiene áreas de oportunidad, tiene algunas debilidades, quizá requiera documentar algunas acciones, pero no se puede decir que no existe control. Si no existiera el control, las administraciones, las entidades en general,
difícilmente existirían o difícilmente subsistirían. Bueno, pasando de estos antecedentes, nos podemos llegar a preguntar, bueno, ¿y qué es el control interno? Hablamos mucho de este tema y de repente es frecuente que podamos utilizar el concepto control interno hasta de manera equivocada. Ahora que se ha manejado el nombre de los órganos internos de control, ha resultado pues algunas veces frecuente escuchar que se confunden los conceptos o que esta similitud entre los términos redunde en esa creencia de las áreas operativas de que hablar de control interno significa hablar de órgano interno de control. Y entonces piensan que estos temas, insisto, tienen que ver exclusivamente con las contralorías, con las áreas auditoras, cuando no es así. Bueno, el control interno, pues es un proceso que tiene por objeto proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de las metas y objetivos institucionales y salvaguardar los recursos públicos, así como prevenir actos contrarios a la integridad. Desde aquí, desde la propia definición, podemos adivinar cuáles son los objetivos, pues, cuáles son las metas que se buscan a través del sistema, de un sistema de control interno. Y es muy claro, pues, verlas. Es una seguridad razonable sobre la consecución de las metas y objetivos. Tenemos muchos instrumentos en los cuales nos apoyamos para este tema de la consecución de metas y son instrumentos que tienen que ver con la planeación, con la presupuestación, con las objetivos, indicadores, etcétera. Sin embargo, si todo esto se trabaja de manera metodológica y organizada, pero no se controla, el riesgo de que no se cumpla o no se alcancen esas metas es alto. El otro tema, que es la salvaguarda de los recursos públicos, sumamente importante. Es también tradición o es conocido por todos que los recursos públicos pues pareciera que son de nadie, pareciera que no tienen dueño, pero al final, y por eso pareciera que están a la deriva y que pueden perderse, que pueden extraviarse, que pueden no reflejarse en la contabilidad pública, que puede omitirse el control sobre ellos, pero en realidad no es así. Los recursos públicos son los que tienen, son los que más dueños tienen, por decirlo así, o son los que mejor identificado tienen un dueño. ¿Esos recursos de quién son? Pues son de todos, son nuestros. Por lo tanto, tenemos la obligación de cuidarlos y salvaguardarlos de la mejor manera posible. Para ello nos sirve el control interno. Y por último, prevenir actos contrarios a la integridad y a la legalidad, diría yo también. ¿Por qué? Pues porque finalmente los servidores públicos estamos, como dije en un inicio cuando comencé con un marco introductorio, estamos sujetos a hacer aquello que la ley nos permite, no así como el ciudadano que puede hacer todo aquello que la ley no le prohíbe. Entonces, si nosotros podemos tener una muy buena intención, podemos tener un ejercicio de nuestra función muy coherente, pero podemos también incurrir en exceso de atribuciones, en un afán de querer hacer, podemos incurrir en ilegalidades. Y bueno, obviamente en faltas a la ética, en faltas a la cuestión de la integridad y que, por supuesto, pues nos llevarán al riesgo de una posible sanción. Entonces, el control interno tiene razón de ser, por supuesto, la tiene, no hay duda. Es muy loable, es muy elevado el fin que persigue, e insisto, es algo con lo que convivimos día a día. Para entrar un poquito más en la materia y desde el punto de vista técnico, les presento aquí la estructura del control interno, que no es una estructura única. Esta obedece un poquito al modelo que está proponiendo el Sistema Estatal Anticorrupción en su recomendación no vinculante emitida el año pasado. No varía, no es en esencia prevalece el contenido. ¿Y cuál es la variación?
la variación que se presenta entre los diversos modelos que han existido y que mencionamos como un antecedente histórico a través de los años, la variación corresponde a los principios que se abordan, a los puntos de interés o a las acciones de mejora que en cada uno de ellos se establecen. Pero hay algo muy importante, los componentes prevalecen. Los 5 componentes que están propuestos, incluso desde el modelo COSO, que si recordamos, dijimos fue el primero que se documentó formalmente en Estados Unidos y que se reforzó a partir de los casos estos de corrupción internacional que mencionamos, siempre vienen hablando sobre los mismos 5 componentes. Y aquí también me gustaría hacer la mención de que estos componentes, cualquiera de ustedes que esté familiarizado o que haya tenido la oportunidad de conocer o de formar parte de un proceso de implementación de un sistema de gestión de calidad, podrá hacer una comparación de cuáles son los elementos que se abordan a través de un sistema de gestión, y hablo de un ISO 9000, hablo de un GTO, de un GTO 2000, cualquiera de estos que buscan, pues, de alguna manera, objetivos similares a lo que busca el control interno, van a poder identificar que estos 5 componentes coinciden de manera muy esencial con lo que establece un sistema de gestión de calidad. Quizá las palabras, los nombres particulares, haya alguna variación, pero si los analizamos de fondo, nos vamos a dar cuenta que buscan lo mismo, que quieren impulsar el establecimiento de acciones y de puntos que nos fortalezcan, en primera instancia, el ambiente de control. ¿Y qué es el ambiente de control? Bueno, es generar, es establecer acciones que nos permitan contar con una estructura en la que todos comprendan y actúan de acuerdo a su responsabilidad. Y esto significa que está involucrándose desde el actor más alto, el dueño de una empresa, en este caso en las administraciones públicas, pues el mismo alcalde, que ellos son quienes definen el rumbo de una institución, ellos son quienes marcan cuáles son los proyectos bandera, cuáles son, en el caso del sector privado, cuáles son los productos estrella, hacia dónde va a ir nuestra estrategia. Ellos tienen claro, obviamente, su responsabilidad, y luego en cada uno de los niveles de responsabilidad y de la estructura laboral u organizacional, que todos entendamos cuál es nuestro rol, de qué manera participamos para alcanzar esos objetivos que están planteados desde la cima y que tienen que ver con las acciones que llevan a cabo todos y cada uno de los que formamos parte de esa pirámide, hasta el último, hasta la persona que hace el aseo, que limpia, hasta el que lleva la mensajería, etcétera. Todos ellos tenemos que tener claro de qué manera sumamos al logro de esos objetivos. Entonces, tenemos que construir primero ese ambiente de control. Después viene el tema de administración de riesgos. En la administración de riesgos lo que buscamos es identificar rutas que nos permitan analizar y gestionar los riesgos. Cuando nos planteamos el establecimiento de una entidad del tipo que sea, pública o privada, pues en la pública, afortunadamente, creo que tenemos rutas ya muy claras donde se señala por ley qué es lo que nos corresponde hacer. Y bueno, pudiéramos pensar, bueno, si está escrito en ley, pues no hay manera de que no se logre. Sin embargo, lo que dejamos de ver son los riesgos que existen para el logro y cumplimiento de esas atribuciones o funciones que nos han sido conferidas. Y los riesgos pueden ser internos, externos, los riesgos pueden ser, obviamente, de diversa naturaleza, pueden ser riesgos moderados, pueden ser riesgos catastróficos que ameritan una atención inmediata, pueden ser riesgos insalvables, pudiéramos decirlo así, que dada su ocurrencia, bueno, nos lleven a catástrofes como las de los casos que comentamos inicialmente, donde una empresa muy, muy fuerte económicamente hablando en Estados Unidos, pues se fue a la quiebra. Y un banco que obviamente también manejaba infinidad de créditos y que tuvo repercusión en la vida de tantos ciudadanos estadounidenses, pues también se declaró en quiebra. Entonces, ese tipo de situaciones son las que se deben de gestionar. Los riesgos, yo siempre he dicho que los riesgos son como la energía, ni se crean ni se destruyen.
En el caso de la energía, ni se crea ni se destruye, se transforma. En el caso de los riesgos, ni se crean ni se destruyen, se administran. Yo siempre he sostenido esa teoría. Los riesgos siempre están ahí. Los riesgos existen. Los riesgos no se pueden eliminar. Los riesgos se pueden mitigar, se pueden administrar. Y lo que podemos hacer ante la identificación de riesgos es establecer un programa de trabajo para estar alertas cuando un riesgo se presente e implementar acciones para que se mitigue la materialización de ese riesgo. Eso es lo que se puede, desde mi opinión, llevar a cabo, pero es sumamente importante. Si no, si dejamos de hacer esta acción, bueno, pues todas las actividades que teníamos encomendadas, sean de la naturaleza que sean, estarán siempre inmersas en un riesgo. Y es una parte natural de la vida, los riesgos existen y con ellos aprendemos a vivir. El asunto en este caso es no solamente sobrevivir a los riesgos, es administrarlos y tratar de controlarlos en la medida de nuestras posibilidades. Después vienen las actividades de control. ¿Qué es lo que nos dicen o qué es lo que buscamos en este tema? Pues es justamente eso. Una vez que hemos identificado riesgos, de qué es de lo que sigue en el camino. Lo que sigue es implementar acciones, es definir actividades que nos ayuden a mitigar ese riesgo. Y obviamente tendrán que ser actividades desde la visión estratégica hasta la visión operativa más básica, pasando por los sistemas de seguridad, pasando por los sistemas informáticos, pasando por el manejo de la información, pasando por todos los aspectos que conllevan el ejercicio de la función, no solamente pública, de cualquier empresa. Si no establecemos actividades de control ante los riesgos identificados, pues de nada sirvió la identificación de riesgos. Los vamos a tener ahí, los vamos a tener visualizados, vamos a saber que existen, vamos a saber que son muy, muy sencillos o muy graves, pero no estamos haciendo nada. Entonces, no tiene razón de ser hacer una administración de riesgos si no vamos a establecer actividades de control. Después viene el tema de la información y la comunicación. Aquí de lo que se trata es de alguna manera de obtener, generar y utilizar comunicación efectiva e información de calidad tanto de manera interna como externa. Bueno, pues una vez que conocemos qué nos toca hacer, que hemos identificado los riesgos que existen y que ya hemos decidido establecer acciones de control para mitigarlos, pues toca que todos estemos enterados. Y todo significa, insisto, desde la cúspide de la pirámide, desde los primeros niveles hasta los últimos. ¿Por qué? Porque todos somos parte importante, todos somos actores, todos contribuimos de una u otra manera y en diferentes medidas al logro de esos objetivos. Por lo tanto, la información debe fluir de manera ágil, de manera clara, a lo largo y ancho de esas estructuras, incluidos los actores externos, como los proveedores en algunas ocasiones, como los acreedores. ¿Por qué? Porque si no damos la información, pues sucede nuevamente lo que sucedió en esos actos catastróficos donde la información estaba inflada, las cifras financieras no eran las adecuadas, y bueno, pues entonces todos los clientes de aquellos créditos hipotecarios que tenían relación con el banco, pues nunca conocieron de lo que sucedió, no sabían de los riesgos en que estaban inmersos y después tuvieron que enfrentar una crisis. Entonces, hay necesidad de que todos estemos comunicados. Por último, viene el tema de ejercer la supervisión, el seguimiento y la vigilancia, que aquí no es un tema propio ni particular, ni únicamente limitado a las contralorías o a los organismos de control interno. No. La supervisión en primera instancia debe serle el dueño del proceso, el dueño del sistema de control interno. Debe autoevaluarse y por eso está prevista la autoevaluación en este modelo, que es, bueno, yo establecí mis reglas, yo establecí mis riesgos, yo señalé cuáles son las actividades que voy a llevar a cabo, pues necesito estar dándole una revisada de manera periódica y constante para ver si lo que he establecido sigue funcionando, sigue mitigando a esos riesgos que yo identifiqué, o es más, ¿los riesgos siguen siendo los mismos o hay riesgos distintos? Quizás algunos que en su momento fueron muy importantes, en este momento ya no lo son. Y ¿les dejo de prestar atención? No, los tengo controlados, los tengo administrados y tengo una actividad que me los está mitigando.
pero hay riesgos nuevos a los cuales hay que enfocar ahora la acción y señalarles nuevas actividades y estarlos monitoreando de manera constante para minimizarlos o para mantenerlos controlados. Entonces, estos componentes, insisto, se los platiqué de manera, pues trato de ser muy práctica, para que entendamos que estos conceptos, reitero, quienes tengan la oportunidad de compararlos o de darle una vista crítica a un sistema de gestión de calidad, se percatan que buscan lo mismo. Y entonces, quienes tengamos la dificultad de entender el modelo propuesto por el sistema estatal anticorrupción, y se nos facilite más por la formación o por la historia laboral o de vida que ya traemos, entenderlos desde la visión de un sistema de gestión de calidad, hagámoslo. Es lo mismo. La verdad es que si implementamos una cosa o implementamos la otra, vamos a lograr los mismos objetivos. Y eso es lo más importante. El modelo no importa. Lo que importa es darle atención a estos 5 componentes aquí descritos, ya sea con las actividades descritas, en este caso, por el modelo del SEA, ya sea por las establecidas en el modelo COSO, ya sea por las establecidas en el modelo que sea. Lo importante es atacar o administrar o involucrarnos con estos 5 componentes. Eso es lo más relevante. Este modelo que les comento, bueno, tiene 17 principios, 17 puntos de interés, menciona, así lo señalo yo, enumera de manera no limitativa 98 acciones de mejoras, y hay 91 preguntas para la autoevaluación de control interno. Esto simplemente, bueno, es un modelo preestablecido, obviamente bueno, probado, y que es muy recomendable su aplicación, pero que, insisto, es un modelo, no es una regla. Entonces, lo importante de decidir cuando vamos a elegir qué modelo aplicar es, vamos a optar por aquel que nos resulte más viable de acuerdo a las necesidades y a las situaciones que imperan en cada una de nuestras entidades y dependencias, de acuerdo a la madurez, a la infraestructura, a la capacidad técnica con la que cada entidad cuenta, es como debe adoptar, o son los principios en los cuales se debe basar para tomar la decisión de qué modelo debe adoptar. Insisto, no preocupa cuál sea el modelo, porque todos coinciden y abarcan los 5 componentes que ya hemos señalado. Pasando un poquito al tema de cómo aplica el control interno en el ejercicio de los recursos públicos. Bueno, se los decía en un inicio, el ejercicio de los recursos públicos y el control interno son una mancuerna que convive. Día a día, en cada una de las actividades que llevamos a cabo, está implícita una medida de control, que puede ser efectiva, puede ser ineficiente, puede ser insuficiente o puede ser muy efectiva. Eso es otro tema. El evaluar la eficacia de los controles establecidos es una de las acciones que tenemos que llevar a cabo. Pero si no los evaluamos, los controles de todas maneras existen. Difícilmente llevamos a cabo actividades sin control. ¿Y por qué les digo esto? ¿Por qué me atrevo a mencionarlo así y tan tajantemente? Porque el control es parte de nuestra vida, incluso biológica, orgánica. Una actividad muy sencilla que todos llevamos a cabo en todo momento del día, caminar. Si nosotros caminamos de manera descontrolada, si nuestro cuerpo no tuviera los controles establecidos para que mantuviéramos el equilibrio, para que camináramos de manera coordinada, para que nuestra respiración sea acorde a la velocidad, etcétera, pues no lo podríamos hacer. Lo mismo pasa con una institución. La institución, cada vez que hace, no sé, que se realiza un pago, que se elabora una póliza contable, que se le carga gasolina a un vehículo, que se registran la entrada, salida y demás incidencias del personal. Cuando producimos, cuando son entidades productivas y que comienzan su cadena con la proveeduría, el allegamiento, el allegar los recursos materiales, cuando se transfieren los productos hacia los clientes, cuando se registra una venta, todas esas acciones
conllevan un control. E insisto, los controles tienen que ser evaluados. Ahí tenemos que ver que si cada uno de los controles que están existiendo en ese momento son suficientes y adecuados. Entonces, ¿qué fue lo que quise hacer en este caso? Derivado del propio modelo que nos está proponiendo la Secretaría Técnica del Sistema Estatal Anticorrupción, se enuncian algunas actividades. Comentábamos por ahí que estamos hablando de cerca de 98 acciones de mejora, así se denominan, pero insisto, son iniciativas y algunas de ellas, y las quise mencionar aquí solamente para llamar su atención y que ustedes vayan a verlas de manera particular e identifiquen todas las demás que en sus instituciones ya existen, pero que no están mencionadas aquí, y obviamente solo las documenten para fortalecer su sistema de control. Son ejemplos, hay unas muy, muy claras, digo, en el caso de las acciones de ambiente de control, que es el primer componente, nos dice que debemos de definir objetivos y metas generales tanto para el plan de gobierno como aquellos que han de cumplirse en cada anualidad. Y esto lo hacemos, es más, por ley estamos obligados a llevarlo a cabo. Estoy segura que en todas y cada una de las entidades en las que nosotros nos desarrollamos existe. Si es un municipio, si es una entidad pública, estamos hablando de un plan de gobierno, estamos hablando de una visión donde están establecidas las metas, los objetivos, tenemos las MIRS, tenemos indicadores, tenemos una serie de instrumentos que nos llevan a documentar todo esto. Igualmente tenemos un plan de trabajo anual por área, la mayoría de las veces lo tenemos que documentar. En algunos casos existen las situaciones donde no se documenta, pero no significa que no exista. No está documentado, existe porque nos marca la pauta de qué hay que hacer cada día. Insisto, en las administraciones públicas, todo esto es difícil decir que no existe. ¿Por qué? Porque por ley estamos obligados a hacerlo. No necesariamente con la visión de que estoy cumpliendo con el control interno. Tal vez no me percato que estoy haciendo una acción de control interno, pero lo estoy haciendo. Y lo hago porque me obliga la ley a hacerlo, o porque me lo pide tal instrumento normativo, o porque me señala la obligación tal lineamiento, pero de manera, al momento de cumplir con esta parte, estoy cumpliendo con esta otra, sin darme cuenta. Lo único que hace falta es tomar conciencia de que estamos abonando a las dos partes, y lo que tendríamos que hacer es sistematizar y documentar la parte de control para someterla a una evaluación permanente. Eso es lo que nos está tal vez faltando, es el área de oportunidad, es la debilidad que tenemos, pero los controles ahí están. Está otro como, bueno, establecer dentro de los manuales de organización, procesos y procedimientos las principales reglas que debe observar el personal durante el desarrollo de los procesos relativos a sus funciones, así como la normativa que deben conocer y aplicar durante el desempeño de las mismas. ¿Es igual? Digo, no lo tiene que decir el control interno, ya nos lo dicen otras leyes. Diseñar y establecer políticas para los servidores públicos que tienen a su cargo la administración y manejo de efectivo. Este es muy particular. Manejo de efectivo, los fondos fijos, los fondos revolventes, las cajas, las oficinas recaudadoras, etcétera, etcétera. Digo, hay lineamientos en la materia. Estoy segura que están establecidos una serie de controles, y lo único que nos hace falta, tal vez, es evaluarlas y reforzarlas en algún momento. Decidir si siguen siendo eficaces y si no, modificarlas. Pero estoy segura que existen. Y las enuncio porque estas tienen que ver de manera particular con el uso y ejercicio de los recursos públicos. Después, en el otro componente, que es la administración de riesgos, hay muchísimas, pero bueno, yo solamente traté de hacer aquí algunos ejemplos, y es aplicar encuestas de satisfacción de servicio interno para identificar la percepción o funciones de las funciones públicas que se desempeñan. Podremos pensar, ¿y eso qué tiene que ver con el ejercicio de los recursos públicos? Por supuesto que tiene que ver. Si nosotros no medimos el resultado de nuestro ejercicio o de nuestra función, difícilmente podemos adivinar o difícilmente podemos calificar si el ejercicio de los recursos se está llevando a cabo de manera eficiente, efectiva. Será indudable que estamos ejerciendo recursos,
pero el tema no es ejercerlos por ejercerlos. El tema en la actualidad es ante una situación de recursos escasos, estamos llamados a ejercerlos con mayor eficacia cada vez. Entonces, este tema también nos da para, en función del resultado que obtengamos, de las evaluaciones que hagamos sobre el ejercicio o la satisfacción con la que aplicamos recursos, rediseñar nuestras estrategias, redefinir o reenfocar la aplicación de estos recursos y obviamente con eso buscar la satisfacción de la ciudadanía o de nuestros propios compañeros de trabajo en el área en la que nos encontremos. Dar seguimiento a las observaciones y recomendaciones sobre los riesgos identificados por el órgano interno de control. Pues igualmente, o sea, una vez que, o bien por los entes fiscalizadores externos. Pareciera que no tiene que ver, pero generalmente en las auditorías que llevamos a cabo, los que revisamos, internos o externos, pues identificamos algunas fallas de control que luego se convierten, pues quizá en un detrimento al erario público, quizás se convierten en un daño, quizás se convierten en la necesidad de sancionar a alguien. Y bueno, finalmente cuando eso sucede, pues habrá que tomar las decisiones para hacer lo que se tenga que hacer. Pero lo más importante es prevengamos que eso suceda, evitemos que eso suceda. ¿Cómo lo podemos lograr? Pues evaluando nuestro control interno de manera frecuente y recurrente. Actividades de control. En las acciones de actividades de control, bueno, se señalan muchísimas. Creo que es uno de los apartados que está más socorrido en cuanto a las acciones que se recomiendan, pero son muy sencillas. Es emitir y actualizar los manuales de organización, procesos y procedimientos. En ellos se establece cuál es la cadena, cuáles son los pasos, cuál es el grado de responsabilidad, cuántas copias debemos dejar, a quién le debemos mandar el original, quién es el que autoriza, quién es el que firma. O sea, se establecen ahí las funciones de delegación, de supervisión, de autorización desde el punto de vista de estructura orgánica. Se establecen ahí los procedimientos, insisto, desde el punto de vista operativo, cuántas copias, cuántos originales, a quién se le mandan, en dónde se guardan, van a estar anexos a la póliza contable, se van a mandar a tesorería, se van a mandar a ingresos, etcétera. Ahí están establecidos los caminos de cómo ejecutar nuestras actividades día a día, de manera que tengamos los controles suficientes para evitar errores, para evitar actos de corrupción, para evitar fallas y sobre todo para evitar reincidencias. Dar seguimiento al sistema de evaluación al desempeño de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente. Bueno, hablar de evaluación al desempeño, yo creo que es todo un tema, pero aquí el asunto es también tener presente qué es lo que busca una evaluación al desempeño. Y la evaluación al desempeño busca no vigilar que se cumpla con lo planeado. En primera instancia sí, pero la evaluación al desempeño va más allá. Hay diferentes tipos de evaluación al desempeño. Se evalúa desde el diseño de los indicadores, se evalúa desde la construcción de las metas, se evalúa desde que la meta que nos estamos marcando como parte de nuestro plan de trabajo, nuestro plan de gobierno, tenga vinculación pues con las metas de la Agenda 2030, con las metas del programa nacional establecido para la salud, para la educación, etcétera. Que haya una vinculación entre todas las acciones que llevamos a cabo y luego, obviamente, pues que se cumplan. Entonces, la evaluación del desempeño es uno de los elementos más importantes de control para el ejercicio de los recursos públicos. Entonces, sumamente relevante llevar a cabo todas estas actividades porque en ellas está implícito, insisto, un mecanismo de control. Actividades un poquito más locales, digamos, generar el soporte documental que respalda la inversión de las capacitaciones al personal, impartidas al personal. Bueno, no solo de las capacitaciones, de cualquier gasto, de cualquier inversión, de cualquier acción llevada a cabo por cualquier funcionario debe estar soportada y respaldada. Recordemos que la Ley de Contabilidad Gubernamental así nos lo pide. Nos pide soporte y nos pide justificación. Entonces, ambas deben estar acompañando siempre cada actuación. Y son mecanismos de control muy sencillos que, insisto, no los tenemos que ejecutar porque nos lo pida el control interno, ¿no? Pues nos lo pide o nos lo sugiere el control interno, pero además
nos lo recomienda la Ley General de Contabilidad, nos lo pide las leyes fiscales, los códigos en la materia, la Ley de Impuestos sobre la Renta y demás, nos solicitan que siempre haya un respaldo de cada una de las acciones para los efectos que a cada ley le competen. Implementar un sistema de control de asistencia y puntualidad del personal, dando el seguimiento a las incidencias para el pago de la nómina. Igualmente, son controles muy básicos con los que convivimos día a día, insisto, y que no son nuevos, y que toda organización, por pequeña que sea, llámese incluso una microempresa, una empresa familiar, casi estoy segura que están establecidos, pero no los identificamos o no los terminamos de identificar como controles, y por lo tanto no los evaluamos y no los estamos midiendo ni los estamos renovando. Ese es el área de oportunidad. Y cuando en una dependencia o en una organización cualquiera no se tiene la conciencia de que el control debe funcionar como un sistema, y un sistema visto desde el punto de vista administrativo, donde la primera fase es implementar, la segunda, bueno, planear, implementar, ejecutar, medir y luego retroalimentar, entonces no tiene el efecto deseado. Yo estoy convencida, y esto es una opinión personal, estoy convencida que toda empresa, insisto, sea pública o privada, y del tamaño que sea, cuenta con controles. El reto en este momento es que en las administraciones públicas logremos entender que los controles deben estar sistematizados, deben estar coordinados, deben de actuar de una manera sistémica, donde podemos tener una parte, pero si dejamos de hacer la otra, no va a funcionar, o funciona a medias. Entonces, es débil la estructura que tenemos. ¿De qué se trata? De inventar el hilo negro, de regular la función de fiscalización, la función de operación, la función... No se trata de eso. Se trata de que identifiquemos lo que existe y lo sistematicemos, lo articulemos, hagamos que funcione de manera coordinada. Y cuando veamos que este control le pega a este otro control y que ambos están chocando, en lugar de permitir que las cosas fluyan, entonces vamos a hacer las mejoras necesarias para que el ejercicio de los recursos sea ágil, sea transparente, sea fluido. Y vamos, sobre todo como funcionarios, a tener la tranquilidad de que estamos mitigando riesgos de cometer errores, de cometer fallas, o incluso, bueno, pues de en algún momento cometer algún acto de corrupción o indebido, alejado de la integridad. No vamos, insisto, a tener riesgo cero. El riesgo cero no existe, señores. El riesgo cero es imposible, solamente que estuviéramos muertos, solamente que las entidades no hicieran nada. Pero no aspiramos al riesgo cero. Lo que aspiramos es a identificar en qué cantidad, en qué nivel de riesgo nos encontramos, y a mitigarlo, a disminuirlo, a administrarlo. Y eso se logra solamente si actuamos de manera coordinada. Todo esto, estas actividades que yo les estoy señalando aquí, no tienen ninguna novedad. Estoy segura que todos ustedes dirán, bueno, ¿y cuál es la novedad de que nos las lea aquí? La novedad no está en leerlas. La novedad estaría en que podamos hacer un análisis de cada una de ellas para buscar esa interacción y esa coordinación, insisto, y buscar la sistematización. Si en algún momento dado, en algún momento futuro, logramos incluso la automatización a través de sistemas, como lo hemos logrado hacer en el área contable a través de los sistemas, y voy a mencionar el SAP solamente porque es conocido por muchos, no porque sea el único ni porque sea el mejor, pero a través del sistema SAP hemos hecho ejercicios para justamente hacer esos enroques entre los procesos, entre los controles, y ahí ya estamos no solamente sistematizando las acciones, estamos automatizando, y eso nos genera un ahorro de tiempo, un ahorro en recursos, un ahorro en muchos sentidos. Pero ese digamos, es la meta. Y este hecho de tener ya sistematizado y automatizado el control disminuye nuestros riesgos. Entonces señalo,
Todos estos que he enunciado aquí, actividades de control como realizar arqueos periódicos al fondo fijo, registrar las ayudas, subsidios y donaciones otorgadas, en caso de recibir ingresos, expedir recibos oficiales debidamente requisitados, integrar expedientes que contengan el soporte de todas las transacciones financieras realizadas por la administración, efectuar un levantamiento físico de bienes muebles e inmuebles, etiquetarlos, etcétera. ¿Verdad que ninguna de estas actividades es nueva? Y estoy segura que se llevan a cabo, en mayor o en menor medida, de manera más ágil o de manera tal vez muy esporádica, pero lo hacemos. Entonces, no hay novedad. Lo único que nos falta es sistematizar. Bueno, insisto, por aquí hay algunas otras que las voy a dejar para que ustedes las revisen con detenimiento y con mayor profundidad, pero la intención es que identifiquemos que no es nada nuevo. El sistema de control interno o el control interno existe. Lo único que falta es sistematizarlo. ¿Cuál es la importancia de hablar de control interno? Pues, como ya lo mencionábamos desde un principio, el control interno lo que busca es prevenir riesgos de incumplimiento en las metas y objetivos que nos hemos planteado. Los tenemos bien claros, los tenemos identificados, los escribimos, los documentamos, pero se trata de prevenir el riesgo de que no los alcancemos. Hay que alcanzar las metas y los objetivos, obviamente, una vez que hemos prevenido estos riesgos, advertir situaciones de malos manejos de los recursos públicos para evitar caer en responsabilidades de tipo administrativo, civil o penal, en el caso de los que somos funcionarios y tenemos esa responsabilidad, y bien acompañar a los demás compañeros en el caso de los que somos órganos internos de control para que no incurran en estas situaciones. Inhibir la comisión de conductas contrarias a la integridad, asegurar la observancia del marco legal y propiciar la rendición de cuentas. Definitivamente la gestión de riesgos, que es uno de los componentes más importantes del control interno, favorece una mejor administración. Sustancialmente abona a mejorar la administración. ¿Quiénes son los actores? Hablando de un sistema de control interno. Ya lo comentaba yo en un inicio. La mayoría concibe el tema de control interno relacionado con la función pública, con la Secretaría de la Transparencia, con los órganos internos de control, con la Auditoría Superior del Estado. Lo concibe como un tema de los revisores, como un tema de los auditores. Y este es el mayor reto, desde mi opinión, cambiar esa visión y hacer entender a las áreas administradoras, a las áreas operativas, que los dueños del control interno son ellos y que nosotros estamos para acompañarlos en su establecimiento, en su implementación, en su fortalecimiento y en su evaluación. Entonces, en este caso, bueno, pues la función pública a nivel federal, en el caso estatal, pues la Secretaría de Transparencia, en el caso municipal, los órganos internos de control, en los organismos internos, obviamente, sus organismos, en los órganos autónomos, perdón, sus organismos internos de control. ¿De qué manera acompañamos este proceso? Pues mediante la emisión de la normativa en la materia, participamos de manera activa en órganos colegiados, y ahí está un mecanismo de control importante. Formamos parte de los comités de contrataciones, de adquisiciones, comités de becas, diferentes consejos de gobierno. Esa parte también es preventiva y nos ayuda a que de alguna manera también hagamos la sensibilización respecto de la documentación y formalización de estas acciones de control. La práctica de visitas e intervenciones de control, bueno, eminentemente lo que los órganos de control tenemos como característica es la ejecución de auditorías y revisiones, y por supuesto que ahí llevamos a cabo evaluaciones de control interno, algunas veces más profundas, otras veces más simplificadas, pero es parte de nuestras actividades cotidianas. El acompañamiento en la implementación, para efectos de documentar lo que ya existe, que esto es muy importante. Aquí yo diría, insisto, quienes hemos decidido adoptar la recomendación no vinculante emitida por el Sistema Estatal Anticorrupción en el estado de Guanajuato, no partamos de que vamos a iniciar de cero. No, partamos de que hay mucho ya que funciona, que existe, y lo que tenemos que hacer es, en este proceso de implementación, identificar todo lo que hay. Una vez identificado, documentarlo y luego sí, identificar todo lo que nos falta. Lo que nos falta, pues sí, obviamente proponer el establecimiento, pero no estamos partiendo de cero, compañeros. La verdad es que
el control existe y subsiste desde que existen las administraciones, y no solamente las administraciones públicas, también desde que existen las organizaciones, desde que hay más de 2 personas reunidas para lograr un objetivo, el control nace en ese momento. Que resulte ineficaz, que resulte insuficiente, es otra cosa. Pero el control es inminente al nacimiento de una entidad, sea cual sea. Por último viene la evaluación, y que nos corresponde un proceso como tal de evaluación de control interno de manera anual, de acuerdo a lo propuesto por el modelo del sistema que se está proponiendo. Una evaluación de control interno ex profeso. Sin embargo, insisto, si no se lleva a cabo, nosotros la llevamos a cabo de manera parcial, conforme a los rubros que se van llevando durante las auditorías que ejecutamos. Me estoy yendo un poquito más rápido porque creo que ya estamos excedidos de tiempo, pero estamos por terminar. ¿Cuáles son los retos que enfrentamos? Bueno, el ente público o la organización, la entidad, contar con lineamientos de control interno emitidos y publicados. Esa es la parte que les comento. Nos falta formalizar, nos falta documentar. Formalmente decir, aquí están mis lineamientos. Los firmo, los paso al ayuntamiento o a los órganos colegiados que correspondan, los emito y los publico. Y los hago de conocimiento de todo el mundo. ¿Para qué? Para que entendamos y conozcamos que esas son las reglas que tenemos que seguir. Después, identificar y evaluar los riesgos. Este es un factor sumamente importante donde yo estimo que la mayoría de los entes traemos una deuda, traemos un área de oportunidad. Sabemos y conocemos los riesgos que existen, pero nos cuesta mucho trabajo escribirlos, documentarlos, aceptarlos. Preferimos tener una visión excesivamente positiva, diría yo, que luego llega a rayar en la irresponsabilidad porque pensamos que no se van a materializar. Y la verdad es que todos deseamos que no se materialicen, pero hay riesgos que están fuera de nuestro alcance y que involucran factores, pues incluso de índole mundial, en la cual nosotros tendríamos la obligación de tenerlos plasmados y establecer un protocolo de actuación para cuando se presenten. Y lo sabemos ahora, ¿por qué? Porque se ha presentado la pandemia, porque se han presentado una serie de circunstancias que no estaban previstas y que obviamente nunca identificamos la magnitud del riesgo. Incluso aquí fue y obviamente también es una opinión personal, es una falla de evaluación de riesgos a nivel nacional, porque no medimos adecuadamente cuánto tiempo iba a durar, cuál iba a ser el impacto económico, y una serie de circunstancias con las que aún hoy estamos conviviendo. Entonces, aquí sí yo les diría un reto importante y en el cual yo los invito a que nos sumemos es a la identificación de riesgos y a la evaluación de los mismos, al establecimiento de acciones tendientes a mitigarlos, con la conciencia de que no los vamos a poder eliminar, pero nuestra tarea es identificarlos, aceptarlos y mitigarlos. Por último, el órgano de control interno le toca realizar anualmente su autoevaluación. Esto que les decía, esto no es hacerlo una vez y abandonarlo, es hacerlo por lo menos anualmente para ver que sigue funcionando lo que establecimos, que siguen siendo los mismos riesgos y si no, modificarlos. Para los órganos internos de control, ¿qué nos toca o cuál es el reto? Es acompañar en la implementación, en la puesta en marcha de estos modelos, o sea, no decirle a nuestras administraciones, pues esta es tu chamba y tienes que hacerla. No, aquí tenemos una chamba que tenemos que hacer juntos y en la cual te vamos a acompañar, y en la cual te vamos a dirigir, en la cual no te vamos a señalar que eres omiso, que no lo tienes o que te falta o que adoleces de esto y que eres responsable. No, aquí la chamba es, y ese es el reto, que nos podamos sumar, aunque no seamos los dueños de estos sistemas, nos sumemos como actores, como acompañantes, y en la parte que nos corresponde, porque también somos una unidad responsable, hacer la implementación de manera interna. Luego queremos que lo implementen en la tesorería, en la oficialía mayor, en obras públicas, y volteamos a preguntar, oigan, ¿y lo tienen implementado en la Contraloría? Ah, no, nosotros no. Entonces, esa es falta de coherencia. Tenemos el reto de implementarlo primero en nuestra unidad administrativa, en nuestra unidad responsable, y luego acompañar a todas las áreas para que tengamos la coherencia, la vivencia, la experiencia, la sensibilidad de que no es algo muy sencillo
pero que tampoco es algo muy complicado, que es algo donde podemos ir avanzando de manera coordinada. Después, asegurar el acompañamiento y la creación de un ambiente sostenible de control. O sea, efectivamente lo que les decía, el control convive con nosotros todo el tiempo, existe desde siempre, pero el reto es que tengamos conciencia de él, tengamos conciencia de su existencia y lo sostengamos, lo mantengamos, lo evaluemos y lo retroalimentemos para mejorarlo de manera constante. Y por último, monitorear y evaluar el avance en el grado de la implementación de estos modelos. El proceso no va a ser de la noche a la mañana, no es un proceso de sentarnos 15 minutos a decir, aquí están los riesgos. No, yo creo que amerita una reflexión importante, amerita un proceso reflexivo integral de todos los actores, de todos los niveles, para que verdaderamente funcione. Pero el reto es comenzar a hacerlo. ¿Y para qué todo esto? Bueno, a final de cuentas tenemos la política nacional y la política estatal anticorrupción que buscan de alguna manera mitigar pues los efectos mitigar los actos de corrupción y los efectos que esto tiene pues en la vida cotidiana de los ciudadanos, de los estados, de los países, del mundo entero. ¿Y cómo se materializa la corrupción? Pues con malos manejos de recursos públicos, no respetando las leyes, con decisiones arbitrarias, con decisiones discrecionales. Esto nos lleva a fraudes, nos lleva a trámites excesivos, a sobornos, por mencionar algunas cosas. ¿Y todo esto en qué se traduce? Pareciera que no tiene un efecto mientras no me toque a mí. Y muchas veces decimos, bueno, pues yo no lo he hecho, entonces estoy bien. O a mí no me ha pasado, entonces estoy bien. No, esto tiene un efecto a nivel general. ¿Y cuáles son los efectos? Pues limita la eficiencia y la eficacia del gobierno y destruye la confianza en las instituciones públicas y se fomenta una cultura de ilegalidad y afecta el desarrollo, la competitividad y la inversión. Y esto no nos afecta de manera particular a unos y a otros, no, esto nos afecta a todos. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Entonces arribamos a las conclusiones. Las conclusiones son muy sencillas, o la conclusión es una. Hay muchos mecanismos que se han echado a andar a nivel nacional, a nivel estatal, a nivel local, con la intención de mejorar la eficiencia de los gobiernos, de generar los resultados esperados por la ciudadanía. Y yo no digo que unas sean mejores que otras, todas son distintas, todas buscan los mismos objetivos. El control interno es una más. El control interno es una herramienta técnica que nos ofrece una serie de procesos, de procedimientos, de actividades, de mecanismos para sumarnos a eso, al combate a la corrupción y a la mejora en la administración pública. Y no solamente en la administración pública, a la mejora, a la eficiencia en la operación de cualquier entidad, llámese más de 2 personas unidas para lograr un objetivo. El control interno nos ofrece esa posibilidad de mitigar riesgos y anticiparnos a su materialización. Nos permite o nos ofrece la posibilidad de fortalecer el logro de nuestras metas y objetivos, que si no tenemos la capacidad total para hacerlo, por lo menos hagamos lo más que podamos con lo que tenemos. Nos permite prevenir conductas contrarias a la integridad, y esto es algo que la sociedad reclama de manera pues ya urgente. Entonces el control interno es otro mecanismo que nos ayuda. Y bueno, por último, nos ayuda a mejorar la rendición de cuentas, que también es una exigencia ciudadana muy fuerte y que en este momento no tenemos mucha margen para no hacerlo. Tenemos la obligación legal, tenemos la obligación moral y bueno, pues obviamente tenemos la obligación que nos marca el control interno como sistema que ahora existe, insisto, porque, bueno, pues ya está prevista desde la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, está previsto en la Política Nacional Anticorrupción y obviamente en sus respectivas locales que nos atañen obviamente a todos nosotros. Por mi parte, pues es todo lo que puedo compartir con ustedes en este momento. El tiempo es breve, el tema es amplísimo, hay mucho que ver sobre este tema. Y a mí en lo personal es un tema que me apasiona y me encanta porque estoy convencida que es la columna vertebral de las organizaciones,
que si tuviésemos un adecuado control sobre nuestras actividades cotidianas, nuestra vida sería más sencilla. La vida como funcionarios, como servidores públicos sería más sencilla porque tendríamos la tranquilidad de que vamos haciendo las cosas bien y que los riesgos existen, pero están administrados. Por mi parte es todo. Muchísimas gracias. Quedo a sus órdenes y si hubiera dudas o preguntas que pueda tener en este momento, con todo gusto. Muchas gracias, contadora. Sí, en efecto, hemos recibido por aquí algunas preguntas. Nada más, antes permítanme comentarles que la presentación que está haciendo la contadora será compartida a través del correo electrónico con el cual se registraron para esta charla de Zoom. Será enviada la presentación. Entonces vamos a dar, si me permite, contadora, vamos a dar lectura a las preguntas que hemos recibido en este chat. Por supuesto. Perdón, creo que no se escuchó la pregunta, ¿verdad? No. A ver, Bueno, vamos a no la repetirla. escuché. Sí. Dice, desde su experiencia, ¿cuál considera el perfil idóneo de la persona encargada de llevar lo de control interno en las dependencias? Muy bien. Bueno, yo les diría que un perfil idóneo, así como tal, probablemente no exista. Y quiero decirles que al que menos quiero referir es al contador y muchísimo menos al contador que está vinculado con el tema de auditoría o de control interno o del órgano interno de control, porque justamente esto es lo que nos viene haciendo daño en el sentido de que creen que el tema es nuestro y no es así. Yo creo que la respuesta correcta es, debe haber una interacción de perfiles. Hay una directriz que marcan algunos de los modelos y la mayoría es coincidente, inclusive los sistemas de gestión de calidad lo señalan también así, la creación de comités. Y los comités precisamente permiten la interacción de perfiles distintos. Es muy importante, por ejemplo, yo en mi experiencia puedo decirles, es sumamente enriquecedor contar con la participación de un ingeniero industrial. Ellos tienen una visión muy sistémica, ellos tienen una visión muy clara de lo que es la definición de procesos, procedimientos, actividades, identificación de puntos de decisión y nos ayudan mucho a identificar cuáles deben ser los puntos en un proceso, en un diagrama de proceso, donde deben establecerse puntos de control. En esa visión ellos son muy buenos. Sobre el desarrollo de estos documentos, diagramas de proceso y demás. Pero ¿quién conoce el proceso en sí? No es el ingeniero industrial, es el que lo ejecuta. Y si estamos hablando de procesos que tienen que ver con cuestiones contables, por supuesto que el mejor perfil es que lo establezcan los contadores. Pero si estamos hablando de procesos que tienen que ver con obra pública, el tema es que los procesos, los controles, la mitigación de los riesgos identificados la hagan los propios ingenieros y arquitectos que están inmersos en esa materia. Entonces, un perfil idóneo para todo esto, yo considero que no existe. Lo que considero más enriquecedor es la creación de un comité o de un grupo multidisciplinario donde converjan los teóricos en la materia y los dueños del proceso que conocen la operación desde sus cosas más finas para que pueda generarse un control verdaderamente eficiente. Gracias. No sé si hubiese alguna otra pregunta. Muchas gracias. Nuestra siguiente pregunta dice, ¿qué relevancia tiene integrar el MISI, Marco Integrado de Control Interno, y fortalecerlo?
La relevancia, como los comentaba hace un rato, el marco integrado de control interno, ya sea en su denominación de MISI, ya sea en su denominación de COSO, ya sea en su denominación del modelo propuesto por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, cualquiera de estos modelos, su mayor importancia o su mayor relevancia es la formalización, porque insisto, el tema del control per se, el control, las acciones de control existen. La importancia es vincularlas, es formalizar la existencia de estas. ¿Y cómo es? Es a través de la emisión de un lineamiento, a través de la publicación del mismo, para que de alguna manera esto se vuelva, no puedo decir obligatorio, porque finalmente lo que se emite a través de una evaluación de control no son observaciones, son recomendaciones, ahora también denominadas lecciones aprendidas. Entonces pudiéramos pensar que el tema del MISI, el tema del COSO, pues no son vinculantes, nadie me puede sancionar si no lo hago. Efectivamente, pero no es un tema de sanción o no es un tema de obligatoriedad. El formalizar el MISI, el COSO o cualquier otro modelo, lo que nos va a permitir es contar con un referente pues formal, un referente formal a través del cual se establecen los mecanismos, se sistematizan los mismos y se establecen las responsabilidades de cada uno de los actores. Eso es lo relevante. Mientras no esté formalizado, el control existe, pero está desarticulado. Entonces, la relevancia, la importancia, reitero, y discúlpame por ser tan reiterativa, pero es articular, es formalizar para darle esa validez y luego a través de ello articular todas las acciones que existen y que están disgregadas en cada una de las diferentes áreas y que incluso a veces no se conocen. No se conocen ni siquiera por los propios ejecutores de ellas, porque no lo tienen de manera consciente. Pues una vez que se ha formalizado el MISI o cualquier modelo, esto comienza a hacerse consciente y cuando se hace consciente, tomamos o adquirimos la posibilidad de mejorarlo, adquirimos la posibilidad de medirlo primero y de mejorarlo después. Cuando hacemos algo de manera inconsciente, difícilmente podemos controlarlo, difícilmente podemos mejorarlo, superarlo, poco se puede hacer. Y digo, eso lo hablo desde la perspectiva de biológica de un cuerpo. Cuando tenemos reacciones inconscientes, poco podemos hacer. Cuando las vamos haciendo conscientes, entonces aprendemos a manejarlas, aprendemos a administrarlas, aprendemos a controlarlas. Esa es la importancia de formalizar el MISI, el COSO o cualquier otro modelo por el que optemos. Muchas gracias. ¿Alguna otra? A sus órdenes. Sí, contadora, tenemos una pregunta más. Dice, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos maneja el término, sistema de integridad pública. ¿Es lo mismo que el sistema de control interno o son diferentes? Sistema de integridad pública. No ubico el documento como tal, digo, no quiero ser imprecisa, no lo ubico como tal y no sé si integra los mismos componentes. La verdad es que por el nombre que me señala, puede ser que tenga algo que ver, sin embargo, de manera particular no identifico como una variante, no lo identifico como una variante de los modelos de control interno. Aquí bueno, lo que puedo decirles es que me quedaría con la duda, con la pregunta, confirmaría cómo está integrado este modelo el que mencionan y obviamente me comprometo a darle una respuesta muy puntual vía correo electrónico. Desde mi opinión, en este momento le diría que no tiene mucho que ver, pero a reserva de confirmarlo. Muchas gracias, contadora. Tenemos una pregunta más. Dice, ¿a quién corresponde la identificación de riesgos y su evaluación, matriz de riesgos? Ok. El tema también de matriz de riesgos es algo similar a lo que comentaba con sobre el perfil de la persona idónea para hacerse cargo del control interno. Y el tema de la identificación
documentación, evaluación y control de riesgos es también un tema que debe involucrar a todos los actores de la administración. ¿Y qué hablo en este sentido? Si hablamos, y sería muy interesante luego abordar el tema de administración de riesgos, que es todo un tema. Hablamos de diferentes tipos de riesgos y hay riesgos estratégicos, hay riesgos tácticos, hay riesgos operativos, hay riesgos financieros, existen riesgos de diferente naturaleza y por lo tanto, ¿quiénes deben identificarlos? Pues los que están en el rol correspondiente en cada una de esas, digamos, conceptos que pueden generar un riesgo. Hay riesgos incluso sanitarios, como como lo acabo de mencionar en el tema de lo de la pandemia, donde ¿quién es el que le tocaría evaluar eso? Pues al especialista en cada una de las materias y al que está en el rol en cada uno de esos extractos, digámoslo así, de la administración de una entidad, sea pública o privada. No hay un rol particular, de hecho la administración de riesgo, la identificación, la matriz de riesgo debe ser elaborada por cada una de las áreas responsables que existen en una entidad o dependencia. No, obviamente estas matrices, digámoslo así, submatrices o matrices por área, alimentarán una matriz general, una matriz mayor, que obviamente irá subiendo conforme a la integración o la alimentación que se haga con las matrices particulares. Y entonces no existe una persona indicada o un solo actor que pueda hacer toda esa valoración. La administración, la matriz se debe construir con el suministro de la observación, de la experiencia, del conocimiento técnico de los diversos actores que forman parte de la organización. Gracias. Muchas gracias, contadora. Son todas las preguntas que hemos recibido a través del chat. Finalmente, contadora, no sé si tenga algún comentario de cierre para dar, pues ahora sí que para dar término a esta sesión. Claro que sí. Pues nuevamente agradecerles a todos los que estuvieron presentes el día de hoy, a quienes se tomaron el tiempo para compartir esta charla. En realidad es una charla, quise que fuera algo con un lenguaje muy, muy práctico, un lenguaje muy sencillo, algo que todos entendamos. Los modelos de control interno en sí suelen ser muy técnicos y uno de los retos que enfrentamos es justamente hacerlos comprensibles, hacerlos fáciles, hacerlos muy digeribles. Insisto, en mi experiencia he podido percibir que la mayoría de las personas a quienes les presentamos este modelo, lo primero que dicen es, no lo entiendo. Es muchísimo la información, yo no tengo la capacidad, yo no tengo ese perfil, no sé de qué me estás hablando. Entonces, esta parte de esa percepción es algo que tenemos que modificar. Y por eso quise hacerlo de esta manera, o sea, de verdad, en cuanto nosotros empecemos a cambiar la visión que tenemos sobre el tema de control y empecemos a hacer la labor para simplificarlo, no para ser omisos, no para quitarle componentes, no para restarle acciones de mejora y muchísimo menos para omitir puntos de interés, sino para eso que está ahí escrito, volverlo digerible, volverlo comprensible, volverlo algo cotidiano. Yo creo que podremos avanzar de manera sustancial en este tema, porque insisto, no es algo nuevo, no es algo que sea de otro planeta, no, es más, ni siquiera es algo tan técnico. Tal vez dentro de los aspectos más técnicos esté la evaluación de riesgos, pero es una de las 10,000 cosas que tenemos que hacer. Las otras 999,000 están, convivimos con ellas todos los días y están a nuestro alcance y las palpamos, las realizamos, las ejecutamos, solamente que nos es difícil identificarlas. Entonces yo sí les pido, pues nuevamente, hacer un esfuerzo a los que tenemos en este momento el rol de revisores, de fiscalizadores, de cambiar este esquema para volvernos acompañantes y para volvernos, de alguna manera, ejemplo. Cuando nosotros logremos hacer la aplicación de manera sencilla y de manera muy práctica,
seguramente vamos a lograr mucho el crecimiento en otras áreas, porque van a ver que es algo sumamente sencillo y además que en el esfuerzo llevamos implícito el beneficio. Una vez que una persona logra identificar el beneficio de aquello que considera que es una carga adicional de trabajo, deja de considerarlo carga de trabajo para concebirlo como un logro y para hacerlo parte de su cultura. Entiende y quiere hacer las cosas. El reto no está en lograr que las cosas se hagan. El reto está en lograr que la gente quiera hacerlas, porque entonces cuando deja de padecer la carga y empieza a lograr el beneficio, entonces se genera la cultura. Por mi parte, nuevamente, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a todos los que tuvieron el honor que me hicieron el honor de invitarme, de escucharme, de compartir conmigo estos minutos. Y de verdad, quedo a sus órdenes para cualquier duda o comentario y se les hará llegar la presentación de manera... Es algo muy esquemático. Si alguien en su momento presenta una duda en lo particular, con todo gusto, mis datos se quedarán en la presentación y estoy siempre a sus órdenes. Que tengan un excelente día y muchísimas gracias. Muchas gracias, contadora. Pues bien, como ya lo comentó la contadora, se les hará llegar las presentaciones, así como también se les va a hacer llegar también vía correo electrónico una encuesta, la cual amablemente les solicitamos también nos hagan favor de llenarla. Y pues bueno, es así que de esta manera llegamos al final de esta sesión de capacitación a nombre de todos quienes colaboramos en la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, y obviamente a nuestra participante pues le agradecemos mucho, quienes hayan honrado también siguiéndonos a través de redes sociales y quienes se hayan inscrito y estén aquí en esta sesión. Muchísimas gracias. Permítanme recordarles una vez más que nos pueden seguir a través de nuestras redes. Esta capacitación la podrán encontrar también ahí. Y pues bien, es así como siendo las 11:42 del día 20 de octubre del 2022, damos por concluida esta sesión de capacitaciones. Esperamos en próximas sesiones de nuestro programa anual de capacitación externo de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato. Que tengan un excelente día y hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.